porque nunca un hierro puede ser atraído por madera. Escuche bien, por eso es que nuestra fe no puede menguar, tiene que crecer. Y en esa ida del profeta con todos sus discípulos había un plan divino. Y era enseñarle a aquellos que estaban allí que aún la lógica del hombre iba a ser quebrantada ante un hecho que era completamente ilógico y sobrenatural. Gloria a Dios. Por eso en esta noche yo no sé qué puede estar pasando en tu casa, en tu vida, en tu relación con tu matrimonio, en tu finanza. Pero no hay excusa para no creerle a Dios. Y aunque cuando tú estás en obediencia y en el lugar correcto, con la presencia de Dios y rodeado de la gente correcta, lo imposible se hace posible. Lo imposible se hace posible. Y la iglesia tiene que ya entrar en una dimensión donde declare las cosas que no son como si fuesen. Y comiencen a caminar en la dimensión de lo sobrenatural. Lo que no tiene lógica, lo que parece que es imposible. Comienza a creerlo, comienza a declararlo, comienza a moverte en fe. Oh, gloria a Dios. ¿Dónde está el problema? Háblale al problema. Declara las cosas, aleluya, para que veas manifiesto el poder de Dios. Dios está buscando, aleluya, como Eliseo lo primero que dijo cuando tomó el manto de Elías, cuando fue a tomar aquel manto que todos sabemos que llegó al Jordán, él lo primero que dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y hoy Dios pregunta: ¿dónde están los Elías de Dios? La gente que le cree a Dios, que están dispuestas a hacer, oh, gloria a Dios, aleluya, poner el nombre de Dios bien en alto. A partir de ese momento Eliseo fue mudado en otro hombre y comenzó a hacer todo lo que Dios le mandó a hacer, aunque fuera algo que no era capaz de hacer por la ley de la gravedad. No había forma de que aquello fuera posible. Nosotros no venimos aquí a entretenernos. Nosotros venimos aquí a empoderarnos, a crecer en la palabra, a crecer en fe, para cuando usted salga por esas puertas ponga el nombre de Dios en alto y haga lo que parece imposible, hágalo. Si algo me edificó ayer, dentro de todas las cosas bonitas que dijo Remy y nuestros niños que estuvieron magistrales, todo estuvo magistral. El que no vino porque era de niño y tenía algo más importante que hacer, se perdió un banquete. Porque hay gente que dice: es de niño. Si tú no puedes atender un niño de parte de Dios, tú no puedes atender a Dios. Y eso es muy serio. Yo sé, algunos no pudieron venir por enfermedad o algo, está bien, pero no porque dijeran: es de niño. Porque hay gente que no pudo venir, pero me dicen: pastora, la presencia de Dios se sentía a través de las cámaras, a través de la televisión, porque la presencia de Dios estaba aquí. Y máxime con la pureza, integridad en la cual los niños adoran a Dios, hermano. Precioso. Pero algo que dijo Remy del árbol ese que nunca supe cómo se llamaba, que crece en el desierto y se mantiene verde y vive a pesar de las altas temperaturas. A mí me ministró eso. Y buscó la razón por la cual esos árboles se mantienen verdes, no se secan, no se mueren, porque tienen su raíz a 220 pies de profundidad y encuentran agua. Nosotros tenemos que aprender a echar raíces, y el mes pasado fue todo hablando de eso, ¿verdad? Plantados. Porque cuando estamos plantados nos pueden venir tormentas, nos puede venir lo que venga y nosotros vamos a estar ahí. Ahí, porque ¿a dónde vamos a ir? Si fuera de Él no hay nada. No hay nada. Y una vida fructífera es la que Dios quiere para nosotros. Entonces el varón de Dios preguntó: ¿dónde se cayó? Le mostraron el lugar. Entonces cortó un palo. Aleluya. Y lo echó allí. ¿Y sabe lo que pasó? Ante los ojos atónitos de todo. ¿Qué clase? Esa clase fue la mejor que cogieron ellos en esos días. Y habían cogido clase. Porque si ve los hechos anteriores, dice que había muerte en la olla, ¿se acuerda? Después de todo eso, tantas cosas que le pasaron a Eliseo.
Si usted quiere crecer en fe, lea ese libro, va a crecer. Dice que empezó me imagino el hacha allá abajo, el hierro. Me están llamando. Hay un palo y eso es, el palo representa la madera representativa de lo que más adelante un madero iba a cargar, lo que traería el perdón de la humanidad completa, hermano. Por eso es que cuando miramos a la cruz, ¿sabes qué? Esa cruz nos dirigió a alguien, se llama Jesucristo. Qué cosa más grande, ¿verdad? Esa cruz, ¿qué encontraste? El palo. Mira eso. Hasta árboles tenemos, gloria a Dios. El Kalahari, póntelo por ahí. El árbol de los pastores. Gloria a Dios, qué belleza. Así que ese árbol, ese pedazo de madera que lanzó Eliseo, dice que lo echó allí y flotó. Mire, vaya, eso tiene que, si el muchacho estaba impresionado, cuando tiraron el palo, más casi se desmaya cuando ve el hacha flotando. ¿Cuándo usted ha visto un hierro que flota, hermano? Así que no importa cómo tú estés, qué situación te acontezca, no dejes de confiar y creer en ese Dios que tú y yo le servimos, que hace que el hierro flote. ¿Cómo no vas a flotar tú en medio de un mundo que está en crisis? Dios te va a bendecir. Ponte de pie. Vamos a honrar a Dios con nuestra ofrenda, con nuestros diezmos, con nuestra primicia. Grande es el Señor. La palabra de Dios nos edifica en todas las formas. Y quiero invitarles para este miércoles. Comenzamos una serie nueva el mes de junio. Recuerde que el día 19 es, ¿verdad? Va a estar con nosotros Magdiel Narváez. Y el 23 con serie del Espíritu Santo va a estar poderoso. Y todo este mes, hermano, siempre en la casa, siempre hay bendición. Padre, te presentamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Señor, sabemos que tú eres el Dios de lo imposible, el Dios que hace todo posible. Padre, que nada te puede detener. Y que hay una orden de bendecir a un pueblo. Y cuando hay una orden de bendecir, nadie lo puede maldecir y nadie lo puede detener. Señor, declaramos la sobreabundante bendición sobre tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos pasar y honremos al Señor. Gracias, Jesús. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré,
Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré, Señor, de tu poder. ¿De qué vamos a cantar? De su grandeza, de su testimonio, de su poder. Así que vamos a pedirle al pastor Rafa que nos despida. Y quiero decirle que cuando usted salga de su casa en la mañana, no salga sin orar. Las calles hay mucho ataque, y estamos en guerra. El que no lo sepa, que lo sepa. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Satanás está muy airado porque sabe que le queda poco tiempo. Nos vamos pronto. Y quiere tratar de evitar que lleguemos y que logremos lo que Dios ha dicho. Y lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Y nos vamos a ganar las almas que Dios dijo. Vamos a hacer lo que Dios dijo. Pero tenemos que andar, mire, activado, porque activé los ángeles del Señor. Dice, a tus ángeles enviará. Pero fíjate que el diablo le dice a Jesús, a sus ángeles enviará que te cuiden. O sea, tírate. No, pero yo con mi oración activo a los ángeles. Ellos están esperando así. Pero tú tienes que activarlo. Manda a los ángeles con tus hijos, manda a los ángeles con tu familia. Tienes que activar, hermano, los ángeles son reales, eso dice la palabra. Y esos son los ejércitos, los guardaespaldas de nosotros. Adelante. Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Poderosa reflexión. Saber que cualquiera cosa que hayas dado por perdido es hasta hoy. Alguien tiene que decirles hasta hoy. Porque el hacha va a flotar nuevamente. Eterno Creador, gracias te damos. Hemos honrado y glorificado tu nombre, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bueno es la coinonía, la reunión de los hermanos en la fe. Qué bueno es ser edificado por tu palabra. Qué bueno es haber cantado, adorado tu nombre y ofrendado. Ahora te suplicamos que vayas con nosotros hasta nuestros hogares. Hay unos que van cerca, otros que van lejos. Lo importante es que vamos en tu presencia. Pedimos que tu nube sea con nosotros en todo tiempo y en todo momento, protegiéndonos de cualquier accidente. Que podamos tener un sueño reparador, Señor amado, como solo tú lo puedes dar. Estamos en paz, operamos en paz y en esa paz salimos. En el nombre que es sobre todo nombre, dulce, extraordinario nombre de Jesús. Que alguien grite amén. Muchas bendiciones. Today Plumbing, Army Store, MB Hurricane Protection, Goldo Fashion, Shalom on the Cliff, Hack Auto Sales, Hell Home Solutions, Gosen Insurance, presentan CAP 2024 en la Senda Antigua. Julio 12, 13 y 14 en La Palabra. Juan Carlos Harrigan. Veo cómo cadenas se rompen ahora, cómo enfermedades están siendo extirpadas y quitadas de los huesos, de los tejidos, de los tendones, en el nombre de Jesús de Nazaret. David Scarpeta. Hay algo que el diablo quiere traer a la iglesia en este tiempo, y es dejarnos ciegos para que no veamos la misericordia de Dios. Apóstol Wanda Rolón.
Usted va a ser el pueblo donde hay luz. En Gosén había luz, mientras en Egipto había oscuridad. Usted no sabe, pero usted se lo va a atribuir todo a la gloria de Dios. A la gloria de Dios. Entrada libre de costo. CAP 2024 en la Senda Antigua. Información alaba.org 787-730-5880.